Voy a conversar esta noche y darle la bienvenida a Walter Albán Peralta, ex defensor del pueblo, con quien quiero profundizar, ¿no?, todo este tema. Señor Albán, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación en una fecha tan especial por muchas razones, como sabemos hoy en el país, pero quiero también recordar que ayer la Defensoría del Pueblo ha cumplido 28 años desde su creación, que la identificamos desde un primer momento con la fecha en que abrió sus puertas a la ciudadanía. Al frente de ella estaba, como recordaremos, el doctor Jorge Santisteban de Noriega, que fue quien marcó la pauta de una institución que hubo que construir ladrillo por ladrillo desde un inicio, ¿no? Creo que hay mucho que recordar y que reconocer respecto a esa conducción. Y Pero, bueno, lo que ustedes también alrededor de esto han señalado me parece importante para verificar el contraste con el que nos estamos encontrando ahora, ¿no? sí, efectivamente, señor Albán, una Defensoría del Pueblo es de bueno que recordemos finalmente las funciones por las cuales fueron creadas, y en muchas ocasiones la Defensoría ha salido al frente. En muchas ocasiones ha salido al frente en defensa de la institucionalidad, en defensa del Estado de Derecho, en la protección de los derechos humanos, ¿no? Ha salido, como yo digo, a pechar al poder político, ¿no?, para que haga realmente la labor que corresponde. Es por eso que fue creada la Defensoría, y hay que recordarlo bien. Definitivamente, creo que hay que tener muy presente que, claro, no existe en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay Defensoría del Pueblo, pero en toda Europa prácticamente sí, y en América Latina adoptamos un modelo que de alguna manera estuvo influido por la Defensoría del Pueblo de España, la Constitución de España, pues que data de la década del 70 del siglo pasado. ¿Y cuál fue el aporte allí? Las defensorías del pueblo, que se les conoce también como la institución del ombudsman, se crean para mediar entre la administración pública y la ciudadanía, es decir, tienen que velar porque la administración respete los derechos de la ciudadanía. Pero lo que hizo el defensor español o la Constitución española, donde se definió así mejor esto, es incorporar claramente competencias para actuar en defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, ese es el modelo que se ha recepcionado en América Latina, comenzó sobre todo en Centroamérica, después estuvo Colombia y después vino Perú. De manera que la Constitución del 93 creó como figura autónoma la Defensoría del Pueblo, pero esta recién se instaló propiamente en junio de 1900, perdón, en septiembre de 1996, ¿no? Por eso los 28 años. Su mandato es muy claro: defender los derechos humanos y defender la actuación o defender al ciudadano respecto de la actuación del Estado. Por eso, por definición, todo defensor o defensora del pueblo tienen que ser permanentemente críticos, porque no están para aplaudir, están para más bien señalar dónde se presentan los problemas y cómo tendría que enmendar su conducta el Estado para que los ciudadanos puedan hacer uso efectivo de sus derechos. Y claro, cuando tenemos un defensor que se dedica más bien a pedir que le den las indicaciones de cómo tiene que respaldar las iniciativas del Congreso y del propio gobierno, de instituciones que están ya, podríamos decir, capturadas también por estos poderes. Entonces, nos han, como yo lo he señalado en otras oportunidades, podemos decir que a la Defensoría del Pueblo nos la han secuestrado por ahora. No está actuando como debe, y lo peor, no solo es omisión, sino que la están utilizando para cosas que más bien son muy perversas y que hay que denunciar. Ese fue el sentido de la carta que hemos publicado varios ex trabajadores de la Defensoría, que nos identificamos más como el grupo fundador, porque estuvimos al lado de Jorge Santisteban de Noriega desde el primer momento. Efectivamente, la doctora Elia Rebollar, Eduardo Vega, Fernando Castañeda, Samuel Abad, en fin, Roberto Pereira, en fin, personalidades todas ellas, pero empecemos en el momento yo diría, y corríjame tal vez si me equivoco, en el momento del declive, ¿no? En el momento en que comenzamos a ver esta elección del nuevo defensor por parte del Congreso. Y conforme iba la evaluación y el proceso interno en el Parlamento, quedó un personaje
que después se convirtió en defensor del pueblo, el señor José Gutiérrez. El señor José Gutiérrez, como decía, había sido abogado de Vladimir Cerrón, del condenado y prófugo de la justicia por actos de corrupción. Hemos escuchado mucho de sus discursos previamente, cuando era abogado y era defensor de este señor Cerrón. A ese personaje se lo coloca como defensor del pueblo. Nadie está cuestionando, él puede defender a quien se le ocurra, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pero que el Congreso, por eso la responsabilidad es del Congreso, que el Congreso, ante una lista de personalidades en las cuales pudo haber escogido tal vez al mejor, coge pues al menos indicado, por no decir el peor, al menos indicado al señor José Gutiérrez. ¿A qué atribuye usted esta designación? Y si es que pues el señor José Gutiérrez pues, obviamente no estaba a la talla del cargo que merecía la Defensoría, doctor Albán. Definitivamente no, pero además la decisión está contra la Constitución y contra la ley, porque, a ver, lo que se exige para llegar al cargo de defensor o defensora del pueblo es fundamentalmente integridad e independencia política. Este señor tenía ya varias denuncias por situaciones que tendrían que haber sido investigadas a fondo, y por otro lado, como bien se ha señalado, era el abogado del señor Cerrón, pero además miembro del partido Perú Libre, ¿no? Entonces, objetivamente no tenía ninguna calificación para poder llegar a esta decisión. Fue una consecuencia esto del pacto corrupto que hay en el Congreso de la República, que es el que hoy día nos gobierna y que avasalla todas las instituciones. Ese pacto corrupto necesita anular el equilibrio de poderes, controlar toda institución del Estado que tenga relevancia y, por supuesto, tienen que poner allí a la gente que les resulta de confianza, ¿no es cierto? O sea, que van a hacer todo lo que ellos le pidan y que no van a hacer absolutamente nada que los pueda poner en cuestión a ellos. Creo que a eso, por supuesto que la primera responsabilidad la tiene el Congreso, pero que tenía que elegir. Pero hay gente que ayuda a eso, ¿no? Hay como los famosos doctores Truquini, como los ha calificado la doctora, la periodista Rosa María Palacios. Es decir, aquellos que tienen un prestigio profesional, pero que lo ponen al servicio de este tipo de propósitos, ¿no es cierto? Y que obviamente ellos también resultan beneficiados. Yo quiero recordar, por ejemplo, que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo planteó una denuncia para poner en evidencia, planteó un amparo, un proceso de amparo para poner en evidencia que el Congreso estaba atropellando la Constitución, la ley y sus propios reglamentos al momento que estaban en el concurso para elegir, que finalmente fue el señor Josué Gutiérrez. No respetaron nada para eso. Sí. Entonces, el sindicato consiguió una medida cautelar, ordenándole, ¿no es cierto?, al Congreso no que no elija, no le podía desconocer la competencia para elegir, pero que sí ese procedimiento se sujetara a lo que correspondía conforme al marco legal en el que tenía que haberse desarrollado. Y sin embargo, esto, como ya habían capturado antes el Tribunal Constitucional, fue objeto de una contienda de competencia ante ese tribunal, y allí, por ejemplo, gente como el doctor Aníbal Quiroga, que ahora creo que es el decano de la César Vallejo en Trujillo, el decano de la Facultad de Derecho, salió a decir públicamente que el sindicato no tenía nada que ver en esto, que el Congreso podía elegir prácticamente a quien le dé la gana, en función de los votos con los que contara, y que por tanto no había nada que objetar al respecto, ¿no? Ese es el tipo de personas y el tipo de intereses que también están detrás de las cosas que se explican o que se deciden, perdón, en el Congreso de la República, ¿no? Ahora, dentro del Congreso hay partidos, porque vamos a decir, son unas personas, los congresistas, ¿no? Sin embargo, ellos representan agrupaciones políticas. Y hay que decirlo, las agrupaciones políticas también son el soporte de esta democracia, pero si estos partidos se prestan a todas estas maniobras ilegales, inconstitucionales, ilícitas y casi delincuenciales,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo decía, no hay que olvidar a cada uno de estos partidos, doctor Albán, cuando tengamos que ir a las elecciones nuevamente, porque el daño a la institucionalidad va a ser terrible. Ah, por supuesto. Yo sería un poco más crudo, si se quieren los términos a utilizar. En primer lugar, no le reconozco a estas organizaciones carácter de partidos políticos. Son organizaciones o aparatos para controlar el poder. Y por eso hablo de un pacto corrupto, porque lo que los une es cómo se protegen unos a otros. ¿Qué ideología, qué programa político puede haber detrás, pues, entre Perú Libre, por ejemplo, y Fuerza Popular? Ninguno, no hay ningún tipo de coincidencia. Lo que declaran son cosas absolutamente distintas, pero a la hora de votar y tomar decisiones, están votando en conjunto. Y sí, la ciudadanía tiene que recordar qué cosa es el Podemos. Es un partido de una persona que debería estar presa, que es el señor Luna Gálvez, ¿no? Que recordemos tenía prisión domiciliaria porque todavía estaba en otra etapa del proceso antes de una condena, pero que como salió elegido congresista, entonces todo esto ha quedado un poco en el olvido. Y lo que queda muy claro es que el partido Podemos llegó a inscribirse porque lograron capturar o por lo menos coludirse con varios de sus miembros, con varios de los miembros de la OMPE para que eligieran como jefe de la OMPE a un señor Castillo, que después ha estado preso por esta razón, ¿no es cierto? Pero que ya reconoció que él lo puso el señor Luna Exacto. Gálvez en contubernio con varios de los miembros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, y que el compromiso que él tuvo fue que se registre Podemos como partido político porque no cumplía con los requisitos o las condiciones para ese registro. Entonces, si tenemos a APP, que es una alianza responsable de haber llevado al Congreso, no solo al Congreso, a otras funciones del Estado, por un lado, gente incompetente, como lo demuestra el actual ministro de Salud, que es un peligro para la salud del país, pero que ahí nadie lo mueve porque tiene el respaldo de ese partido, sino también a gente que es responsable de delitos, y eso a todo nivel, en gobiernos regionales, en gobiernos municipales, en el Congreso mismo. Por Dios, si hiciéramos una lista de la gente que nunca debió llegar a un cargo público porque no tienen ningún tipo de ética, integridad y menos vergüenza para poder enfrentar sus hechos, yo creo que APP tiene también para competir y eventualmente hasta ganar a Fuerza Popular. Entonces, luego, ¿qué tenemos de Perú Libre y de asociaciones u organizaciones que derivan de Perú Libre, ¿no es cierto? Por ejemplo, el bloque magisterial, ¿a qué se dedican? A promover leyes para que profesores que nunca pudieron aprobar un examen ahora sean incorporados al Estado. Aprueban todo lo que puede ir contra la educación, pero claro, dan sus votos y ellos reciben a cambio que se tomen este tipo de decisiones. O sea, es una alianza mafiosa, para hacerlo todavía más evidente. Y sí creo que también hay gente, por ejemplo, el señor ahora presidente del Congreso de la República, que pertenece a las filas de Alianza para el Progreso, que viene de Madre de Dios y que se sabe que ha sido promotor de todo lo que tiene que ver con minería ilegal, Sí. donde francamente la línea entre lo informal y lo delincuencial es borrosa. Y hay una serie de hechos que demuestran últimamente que, no obstante que el Perú está siendo azotado por la delincuencia, este Congreso ha venido aprobando normas para que más bien la delincuencia esté tranquila y pueda sentirse libre de cualquier tipo de fiscalización o de investigación o de sanción, ¿no es cierto? Es patética las imágenes Sí. que hemos visto estos últimos días, ¿no es cierto?, de operativos policiales con fiscales que tienen que quedarse en la puerta del local que van a allanar, donde Sí. van a interceptar o van a Terrible. tomar acción frente a una banda criminal o a una congresista corrupta o acusada, perdón, de corrupción, pero que hay Tienen. indicios muy claros de su Sí, responsabilidad, la sí. de Huánuco, ¿no es cierto? Y se quedan parados en la puerta, porque de acuerdo a la ley que ha aprobado el Congreso, este Congreso, entonces solo pueden actuar si es que los abogados están presentes. Claro, los abogados no Claro. están y entonces no pueden entrar.
Sí, Es increíble, pero sí. hemos llegado a un extremo donde por beneficiarse ellos le están haciendo enorme daño a todo el país, ¿no? Es verdad, ¿no? Lo que usted dice, ¿no? El hecho de ya no hacer esos allanamientos sorpresas, sino tocarle la puerta al delincuente y decir, o al presunto delincuente y decirle, disculpe, ¿podemos ingresar para allanarlo y detenerlo? O sea, esta Ajá. ridiculez aprobó Y el para Congreso. recabar las pruebas. Y también, o sea, imagínense. Y sin embargo, el ministro, cuestionado también, ¿no? Porque más que se dedica a blindar y proteger a Dina Boluarte y su entorno, hace también estos shows, ¿no? Estos operativos, ¿no? Donde se movilizan a decenas de dinoes. Acá lo hicieron antes de ayer, en estos días, acá en Trujillo. Y lo ¿Y están haciendo en diferentes y lugares, pero cuál fue este el parece pues que el resultado? asesor es Chibolín, ¿no? O Efectivamente, sea, gente de de ese extracto que tiene que ver con la sí, farándula y otras y cosas. el resultado El es señor pobre. Santibáñez, actual ministro del Interior, no podría continuar en su cargo en cualquier país cuyas autoridades respeten mínimamente la decencia, ¿no? O sea, ya quedó claro que todo lo que ha dicho es mentira respecto a negar Ujú, que él haya sido quien ha sido grabado en estos audios. Ya está probado ante el Ministerio Público en peritajes reales, no los truchos que él ha presentado para ujú. pretender Sí, 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 decir que le han de parte, ¿no? imitado la voz Sí, y que él no es quien ha participado. No, ya está claro. Él ha dicho expresamente, y es la razón que explica por qué continúa en el cargo, que desde Palacio protegían a Vladimir Cerrón, que el carro de la señora qué presidenta de la colmo, sí, República, que lo identifican como el cofre, porque es un sí. carro especial que tiene blindaje y que además es identificado por toda la policía, porque por eso es que no lo pueden tocar, como él mismo lo señalaba, y otro carro que iba también como custodia, han estado a metros de donde estaba escondido Cerrón, y hasta el día de hoy no hay ninguna explicación del gobierno sobre estos hechos. ¿Qué hacía el auto que solo está Al destinado a servicio de ser la presidencia. utilizado por la señora Sí, presidenta de la República, a metros de donde estaba, se supone, escondido Vladimir Cerrón, y lo que ha dicho el ahora todavía ministro del Interior es que estaba allí porque había que llevarlo a Ica, y que entonces todo esto era un operativo que estaba manejado desde Palacio de ah, Gobierno. nadie le Como cree ya eso. no hay manera de negar este dicho, lo único que ha quedado es, no hay manera de negar la verdad que hay Ujú. detrás de esto, pero sí el cinismo con el que se han instalado dentro de diferentes instituciones del Estado, desde la señora presidenta en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Ujú. Y este ministro que fue puesto precisamente para que destruya la DIVIAC y ha cumplido en gran medida esa meta, si se quiere, están por dar de baja a la policía, digamos, yo diría, a la mejor policía con la que contábamos, ¿no? Para promover seguramente gente que tiene las mismas coincidencias en materia ética que el señor ministro Santibáñez. Entonces, Efectivamente, sí. Ujú. en un país, como dije, asolado por la delincuencia, es evidente, por ejemplo, cómo los asesinatos, sicariatos, etcétera, han crecido en en los últimos 10 días, después de que aprobaron la norma para echarse abajo la ley sobre crimen organizado. Entonces, por eso las protestas en el norte del país y entiendo que en Trujillo Y también. sí, Y estos operativos no engañan a nadie, ¿no? Son efectivamente. shows Shows, montados para tratar de confundirnos. tanto show hace que, sin ir muy lejos, le digo acá en Trujillo, una ciudad, una región, La Libertad, o sea, con múltiples secuestros, asesinatos, sicariatos, en fin, que cuando estuvo el ministro acá hizo su gran operativo, presentó muchísimos policías dinodes, los llevó a hacer el operativo. ¿Cuál fue el resultado? Celulares decomisados, unos cuantos requisitoriados y paramos de contar. Eso es el gran espectáculo. Pero ¿cuál es lo grave? Que cuando el ministro del Interior estuvo en Trujillo, se produjo un nuevo secuestro. Hace instantes se acaba de confirmar un secuestro al hermano de un minero. Le quemaron la camioneta. Él se encuentra secuestrado. Está pidiendo $1.000.000 en las narices del ministro del Interior cuando estuvo aquí en Trujillo. Entonces, de esa seguridad, señor ministro, que usted dice que el Perú tiene,
pues usted está bien, igual que la señora Dina Boluarte, en otro mundo, en un mundo paralelo, porque los que sufrimos todo esto somos nosotros los ciudadanos. Pero ahí viene la otra pregunta, y para ir terminando, señor Walter Urbán, y discúlpeme por abusar de su tiempo. El equilibrio de poderes, porque si tenemos un Congreso que abusa del poder, tendríamos que tener un Ejecutivo que frene ese abuso, pero no vemos a ese Ejecutivo, a ese gobierno que sirva de control político. Entonces, la señora Dina Boluarte, ¿qué busca? ¿Qué pretende? ¿A qué está jugando? Ella lo único que quiere es sobrevivir en el mandato, ¿no? Quedarse lo más posible con el respaldo, pues, por supuesto, de esta alianza mafiosa a la que acabo de hacer referencia y que está conducida o liderada por Keiko Fujimori y la gente que la respalda dentro del Congreso. Eso es la verdad de la situación. Prestigiosas revistas en el extranjero han dicho cosas muy claras y muy gráficas. Dicen: la señora Boluarte está en la presidencia, pero ella no preside, ella no gobierna, gobierna el Congreso, y en el Congreso es esta alianza que jefatura Fuerza Popular, pero con todas las otras organizaciones a su alrededor respaldándola. Entonces, la situación de la señora Boluarte cada día se hace más difícil, porque si examinamos los distintos delitos que le podrían haber sido ya atribuidos o que le tendrían que ser atribuidos, es una cantidad enorme, ¿no? Desde cuando era candidata, porque ahora ya está probado de que ella también recibió plata para su campaña, etcétera. Hay quienes dan testimonio directo y tienen las pruebas para eso, pero en momentos en que el aporte de campaña ya es o ya se consideraba en el Perú como delito. Y luego ha cometido cosas muy graves, yo diría. Hay una que no puede de ninguna manera el Perú pasar por alto, y es el asesinato de gente que nunca debió perder la vida por el hecho de protestar, ¿no? Y no solo eso, nunca hubo un reconocimiento, se han entorpecido las investigaciones, y ella ha mentido porque dijo en determinado momento que no tenía conocimiento de esas muertes, por un lado. Luego se ha sabido de que sí tenía los reportes, y por otro, ella habló ante la prensa internacional incluso de los ponchos rojos, de violentistas que se habían alzado. Ahora todas las investigaciones, que son de varias instituciones muy serias, en su momento, cuando estaba la doctora Eliana Rebollar a cargo de la Defensoría del Pueblo, se pudo investigar y demostrar que muchos de los que habían fallecido ni siquiera participaban en las marchas, ¿no? Y luego hubo reportes muy importantes que hizo la Defensoría en ese momento. Por eso es que en el Congreso apuraron la elección del nuevo defensor del pueblo. Pero hoy día, ¿no es cierto? Por eso decía, la Defensoría ya no solo es que no opina, no está actuando para proteger los derechos, sino todo lo contrario, sino que además le sirve de instrumento a todos estos actos de abuso de poder que vienen del Congreso y del Ejecutivo. Es lamentable, por ejemplo, que ante el hecho del fallecimiento del señor Alberto Fujimori, sobre el cual habría mucho que decir y por tanto prefiero en este momento no pronunciarme mayormente, pero es lamentable que el único, creo, porque ni siquiera la señora Boluarte se ha atrevido a decir eso, ¿no es cierto? El único que ha dicho que ha fallecido el expresidente constitucional de la República, Alberto Fujimori. Por Dios, constitucional, alguien que dio un golpe de Estado. O sea, ¿van a hacerle el mismo reconocimiento al señor Castillo si le pasara algo? No, ya creo que es una actitud hasta servil por parte de este señor Gutiérrez al frente de una institución que nunca mereció tenerlo a él como titular, ¿no? Terrible situación. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la salida? Acá ya hay que buscar algunos fortines, algunos espacios que todavía quedan ahí, ¿no? En el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y de ahí sostenernos, pero la ciudadanía también tiene que comprarse el pleito. La ciudadanía también tiene que ponerse más activa ante todos estos abusos, señor Albán. Por supuesto, nadie tiene una receta de cómo salir de esto, ¿no? Pero hay diferentes opiniones. Hay quienes prefieren esperar a las elecciones del 2026, se apuestan a eso y dicen nunca más votar por ninguno de los partidos que hoy día están en el Congreso. Y probablemente las cosas podrían mejorar.
A mí en lo personal me preocupa que no lleguemos al 2026 como país, porque vemos cómo todo se derrumba en salud, en educación, en seguridad ciudadana. Ujú. Tenemos un Congreso que vive también de espaldas al país, que vive una realidad paralela y donde despilfarran, se otorgan beneficios permanentemente, cometen algunos hasta delitos y todos se protegen, ¿no? Ujú. Unos a otros. No, francamente yo creo que la situación es insostenible. Y sí, hay que defender los pocos reductos que quedan, pero la verdad no basta tampoco, porque ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, se defendió muchísimo la Junta Nacional de Justicia, yo diría que no lo suficiente por parte de la ciudadanía misma, más bien organizaciones tanto gubernamentales o intergubernamentales como de la sociedad civil a nivel internacional hicieron sentir, digamos, su respaldo a la Junta y al hecho de no permitir que haya un atropello. Pero el atropello de alguna manera avanzó muchísimo, pero hubo resistencia. Sin embargo, ahora el señor Gutiérrez preside la comisión que va a elegir a la nueva Sí. Junta Nacional de Justicia y esta es una elección que se parece a la de él. Es decir, sin rendir Ujú. cuentas, sin Ya permitir hay que haya una selección cuestionamientos, ya adecuada hay de gente idónea. cuestionamientos. De los 51 postulantes, ahora solo hay 16. Recordemos que tienen que nombrar a 14, o sea, 7 titulares y 7 suplentes. Y francamente, uno lee la lista de esos 16 y hay, en su mayoría, por lo menos, gente que jamás debería entrar siquiera a trabajar a la administración pública, pues menos ir a la Junta Nacional. Quiere decir que ya están a punto de capturar la Junta y van a seguir con el sistema electoral. Ujú. Esto es un copamiento en marcha, ¿no? Que no va a parar. Y yo por eso sí creo más en la alternativa de que el pueblo diga basta, que el pueblo se organice y salgamos a protestar frente a todo lo que viene ocurriendo y exigirle a esta gente que deje de actuar como lo están haciendo en este momento. Señor Gutiérrez, le agradezco muchísimo, pero ojo, cuidado, porque también nosotros difundimos a veces los reclamos del pueblo, como pasó en Piura. Ahí lo registró Sol TV ahí en Piura, con esta protesta que le hicieron a la comitiva presidencial. Al día siguiente se habló el vocero y dice que vamos a denunciar a los medios de comunicación por instigar a la violencia. O sea, imaginen, o sea, la prensa también está ahí, en la mira de este gobierno, en la mira de todo este sistema corrupto que se está formando. Pero en fin, hacer la lucha, señor Gutiérrez, no nos queda de otra, hasta donde podamos. Por supuesto, y yo creo por eso que hay que articular esta protesta y cada quien haciendo lo suyo. Y no hablo de violencia, hablo de hacer sentir nuestra voz y decir basta a este ejercicio abusivo del poder autoritario. Señalan a Venezuela como el mal ejemplo, pero claro, es como quien grita al ladrón para que no lo miren a él, porque acá están haciendo exactamente lo mismo. Están copando el poder, están preparando un fraude electoral, por eso es que tampoco confío en llegar hasta el 2026 de manera en la que muchos esperan, ¿no? Porque dicen ahí podremos renovar. Yo no creo que sea tan fácil si es que llegan a ese momento Ujú. que todavía, como sabemos, falta un tiempo considerable. Yo creo que es tiempo de que la población se movilice y no permitamos que nos ocurra lo de Venezuela, ¿no? Que ya a estas alturas el Ya movimiento es tarde. popular propiamente ha sido desbaratado Ujú, porque ujú. una gran cantidad de venezolanos ha tenido que huir del país, ¿no? Y los pocos que todavía hacen la resistencia activa no tienen las energías ni las condiciones para poder salir de esa dictadura corrupta, que es lo que de alguna manera, con sus particularidades, tenemos en este momento en el Perú. Doctor, le agradezco muchísimo, doctor Walter Albán, por estar esta noche con nosotros y darnos pues todo este panorama, ¿no? Es una luz de alerta, es una luz ámbar que nos dice reaccionemos antes que sea muy tarde y nos sea difícil recuperar todo lo que estos sujetos nos están arrebatando. Doctor Walter Albán, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias. Igual para ustedes y muchas gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias. El doctor Walter Albán estuvo con nosotros, es defensor del pueblo, dándonos todo este panorama que ya lo estamos describiendo paso a paso, esta cronología de hechos que poco a poco va tomando el poder, va copando el poder, va copando el poder y al final el pueblo solo completamente.